El día más terrorífico para muchos está empezando a aproximarse ya de verdad. ¿Qué tal? Bienvenidos a Chicrypto Liberation Day, o ya conocido por muchos como Liquidation Day. Ya le han puesto ese nombre a ese día, que está a la vuelta de la esquina. Está a la vuelta de la esquina y nadie realmente sabe lo que va a ocurrir a partir de ese día. Vale, vamos a echar un vistazo un poco a la historia. Vamos a hacer un pequeño análisis que también me parece realmente interesante. Y vamos a comentar lo que ha estado sucediendo, que no es poco. Bueno, tenemos a Bitcoin sobre los $83.000. Y el mercado tradicional realmente no mucho. La cosa ha estado relativamente plana, si os digo la verdad. El Russell, el Nasdaq, ligeramente en rojo, el Dow en verde, el S&P 500 ligeramente en verde, pero básicamente lo que está haciendo es lateralizar. De hecho, si miráis la gráfica, algo bastante interesante, por ejemplo, es que si veis, está como en este nivel clave, ¿vale? Donde ya el S&P 500 ha ido a visitar, por ejemplo, aquí el 11 de marzo, aquí el 13 de marzo, el 14 de marzo, y ahora pues actualmente, en el día de hoy, también lo está visitando. Entonces podemos tener un rebote desde aquí, como hiciéramos aquí, o como dijo JP Morgan, cualquier rebote hay que venderlo, ¿vale? Como ya hicieron en enero de 2023, por eso hice ese vídeo, ¿vale? El tiempo le dirá, no es que nos podamos fiar de JP Morgan, pero bueno, pero es que el sentimiento ahora mismo es terrible. O sea, es que es difícil encontrar algo positivo, ¿vale? Es difícil, o sea, el término estanflation, ¿vale? O sea, esta inflación se está volviendo cada vez más y más y más popular entre inversores. Ya estuvimos comentándolo, por ejemplo, el pasado viernes, cuando los datos del PCE fueron mayores de lo esperado, que, bueno, pues sabíamos que este término, stagflation, iba a empezar a sonar un poquito más fuerte, que sería básicamente que estamos en un periodo donde la economía se estaría desacelerando, pero la inflación se mantiene alta, lo cual es un precursor de recesión, o sea, lo que menos necesitamos en este instante. De hecho, ahora vais a ver lo que ha hecho Goldman Sachs. Pero bueno, oye, un dato positivo es que, por lo menos en Alemania, parece que la inflación ha caído un 2,3%, lo cual alimenta la posibilidad de que quizás tengamos un recorte de los tipos por parte del Banco Central Europeo, lo cual sería fantástico, ¿vale? Así que, bueno, pues un paso más cerca a intentar tener una política monetaria un poquito menos restrictiva, pero lo que todos miran al final es la Fed, es los Estados Unidos, por supuesto que Europa ayuda, por supuesto que en Japón también ayudaría a que la inflación dejara de subir, ¿vale? Fijaos en Nikkei, ha caído un 4% en el día, ¿vale? O sea, que es que parece como que todo el tema de los aranceles está ya afectando de forma mundial, de varios países, ¿vale? Ya no estamos hablando solo de unos pocos, sino de todos. Y es que Goldman Sachs, que vamos a comentar lo que han dicho, porque me parece pues bastante interesante para comentar, y de aquí podemos ir a un análisis que os quiero traer, ¿vale? Goldman Sachs ha dicho que estos aranceles podrían llevar a la zona euro a una recesión técnica, ¿vale? Por culpa de estos aranceles. Eso es lo que están proyectando ahora mismo, que podría llegar a pasar. Pero cuidado, porque también creen que los Estados Unidos se está acercando cada vez más a que tenga esa recesión, ¿vale? Han subido su probabilidad de un 20% a un 35%. Es verdad que han continuado lejos de esos directores financieros de los que hablamos hace unos vídeos atrás, que todos ya daban por hecho un 50% de posibilidad de que íbamos a ver una recesión, ¿vale? Pero sabéis que estos tiempos en los que más se habla de recesión y tal, para mí son los momentos en los que un inversor quiere estar. Por eso os digo, ¿no? Que a pesar de que sí, ahora por supuesto que habrá menos visitas, menos gente está interesada en el mercado, pero es que estos son los momentos en los que quieres aprender, quieres investigar, quieres estar al tanto de dónde está ese suelo, ¿vale? Que nadie va a adivinar dónde está el suelo, pero sí vas a, por lo menos, aproximarte más a él, y son las oportunidades en las que aquel que aprovecha, sabéis, al final encuentra cambios generacionales y sabe tener paciencia y no dejarse llevar por las emociones, ¿vale? Estos son los momentos en los que futuros millonarios se han hecho, ¿vale? En momentos como este, donde el FAD y la negatividad abunda en todos lados. Pero bueno, un poquito más de lo que ha dicho Goldman Sachs, ¿vale? En un reporte que es básicamente dirigido a sus clientes, ¿vale? Luego algunas cosillas salen y luego pues tienes que investigar un poquito más, mirar algunos de estos clientes que hayan pues compartido estos documentos con otras personas para pues ver un poquito más adentro de lo que están diciendo, ¿vale? Y no quedarte solo con la cabecera. Pero lo que sí creen es que el S&P 500 va a sufrir más, ¿vale? De hecho, dicen que si llegamos a tener una recesión, ¿vale? Pues
para ellos hay un 35% de posibilidad. Si llegara a haber una recesión, entonces estaremos hablando de una caída del 25%, ¿vale? Según lo que ha dicho Goldman Sachs. Lo cual llevaría al SP500 desde máximos, ¿vale? Una caída del 25% desde máximos a este nivel de aquí, ¿vale? Sobre el nivel de los 450. Ese es el peor escenario para Goldman Sachs. Ahora también dicen que esto sería una gran oportunidad. Faltaría más, a ver, no iba a ser lo contrario, ¿vale? Ahí es donde se encuentran las oportunidades. Pero por supuesto que entonces dolor, dolor. De hecho, es lo que dice Goldman Sachs, lo ha dicho en su reporte. Ellos creen que mucha gente aún realmente no ha capitulado, que hay muchos inversores los cuales aún no han capitulado. Están esperando esa oportunidad para capitular. ¿Qué oportunidad? Pues algún tipo de rally como este, ¿vale? Una pequeña subida de alivio. Entonces, van un poquito en el ritmo de JP Morgan, ¿vale? Van un poquito con lo que dice JP Morgan, que cualquier rally de alivio es un momento de salir. Ahora, lo que os he dicho, ¿vale? Desde su punto de vista, solo hay un 35% de posibilidad de que esto ocurra. Ahora os digo, tampoco saben cuándo va a ocurrir, ¿vale? Nadie lo sabe. Las recesiones son muy difíciles de predecir y al final llegan, ¿vale? Y te las has comido y ya está. Pero, bueno, según Goldman Sachs, pues sería un 35%. Sin embargo, sin recesión, no os creáis que se vuelven muy alcistas, ¿no? Que son súper bajistas. Ellos creen que el SP500 va a continuar cayendo, ¿vale? Ellos creen que va a caer otro 5% en los próximos 3 meses. Llegando pues alrededor de los 5.300 puntos, el nivel más bajo en un año. Ahora, eso sí que creen que, por ejemplo, esto lo que va a hacer es debilitar el mercado laboral, que vamos a tener encima datos del mercado laboral en esta misma semana, este mismo viernes, datos que ya me van pareciendo más interesantes que los de los meses anteriores, porque estos ya sí son, por ejemplo, del mes de febrero, el mes de marzo, entonces podemos ver un poquito cómo está la economía, cómo están las empresas, se están contratando, se están despidiendo, ahora ya a comienzos de año. Los datos que recibíamos en enero, en febrero, no eran del todo fiables porque estos aún venían muy de 2024, ¿vale? Sobre todo de época más navideña, donde por lo general pues hay más contrataciones, etc. Ahora queremos ver si el mercado laboral se ha mantenido fuerte después de eso. Entonces creen que esto animaría a la Fed a traer mayores recortes de los tipos. Ahora mi pregunta es, ¿cuántos recortes de los tipos necesitamos para realmente ver un cambio en la tendencia de los mercados? Quizás un cambio sobre todo en los activos de mayor riesgo, como por ejemplo las altcoins, que nos metan en ese ambiente más amigable para activos de riesgo, ¿vale? Risk on. Eso sí, ahora os digo, oye, es que se han vuelto tan bajistas o digamos tan negativos, que para mí ya esto es ser un pico, ¿vale? Puede que no sea el pico definitivo, el tiempo lo dirá si tiene razón o no, pero vamos llegando a uno de los picos de mayor negatividad que vamos a ver, yo creo, ¿eh? Porque en muchas ocasiones lo que ha dicho el pasado es que el mayor dolor lo experimentas antes del gran catalizador, ¿vale? En este caso, el catalizador es el 2 de abril, que todo el mundo teme, entonces puede ser que este sea uno de los picos de la negatividad. Por ejemplo, si miramos el ciclo anterior, cuando Trump empezó a ser presidente de los Estados Unidos y implementó aranceles, por ejemplo, lo que vimos es que el 26 de enero es cuando Trump empezó a hablar sobre implementar aranceles. El mercado cayó un 13%, ¿vale? El S&P500 cayó un 13% con esto. Pero ¿sabéis qué? Fijaros que el 2 de abril de 2018 el S&P500 marcó un bajo, ¿vale? A partir de ahí, subida. Pero claro, las cosas serán diferentes en ese instante y por eso ahora es tan complicado decir que a partir del 2 de abril las cosas van a mejorar, ¿vale? Las cosas no están del todo aún claras, ¿vale? Un ejemplo es que la inflación a día de hoy es más alta que entonces y encima vivimos un periodo muy inflacionario por culpa de la pandemia y QE y toda esta impresión de dinero y todo el dinero que salió del TGA hacia la economía, lo cual hizo que la inflación subiera hasta un 9%, ¿verdad? Y ya sabéis que los precios desde entonces no han bajado, los precios han seguido subiendo, lo que pasa es que la inflación ha ido bajando, entonces han ido subiendo pero a una velocidad menor, pero los precios no han bajado desde entonces. Sin embargo,
El problema, que me parece muy grande a día de hoy, muchísimo mayor, es que las tasas de la Fed continúan bastante altas. Y esto sí que frena muchísimo al retail, muchísimo, ¿vale? Tú lo que quieres hacer es que el dinero sea muchísimo más accesible, muchísimo más barato de obtener. Porque con ese dinero que tú pides prestado, con tasas bajas, no solo te incentiva a pedir ese dinero prestado, sino que luego pues lo utilizas para reinvertirlo, crear empleo, crear economía, ¿vale? O sea, generar economía, generar riqueza. Pero en esta ocasión continúan estas tasas muy altas. Mirad, esto me parece muy interesante, por eso estoy utilizando el market cap de las altcoins para ver un poquito dónde puede estar ese suelo de ellas, ¿vale? ¿Qué necesitamos que haga la Fed para llegar al suelo de estas? No solo que termine en QT, que eso lo vimos, ¿vale? Ya dimos el número y como me pareció bastante interesante hacer ese estudio de cuando las reservas de las que habla Jerome Powell van a estar suficientemente escasas. ¿Qué reservas son y hasta qué punto quiere Jerome Powell que lleguen como mínimo? Porque una vez que lleguen ahí van a terminar QT sí o sí. ¿Vale? Entonces, lo que hicimos es mirar esas reservas, ver dónde están y ver hasta dónde deberían de bajar para que ya finalicen QT. Ahora, lo que yo quiero también ver es cuántos recortes de las tasas necesitaríamos posiblemente para ver un cambio en la dirección del mercado. Y no solo eso, sino que como hacemos el dinero más barato, más accesible, más fácil de obtener, ayudarás a que la liquidez global neta, que ya os he dado mucha la lata con esto últimamente, cambie de estructura y vaya al alza, ¿vale? O por lo menos de una forma, o por lo menos en tendencia, que hay otros factores, pero va a ayudar bastante. Mira, entonces lo que vamos a mirar es esto, ¿vale? Durante el ciclo anterior de recortes de las tasas, antes de la pandemia, ¿vale? Porque luego tuvimos el COVID y, bueno, vamos a decir que eso es un cisne negro, porque fue un cisne negro, es algo que no podíamos esperar y por eso tuvieron que llevar las tasas a cero. Pero en el ciclo anterior, si lo veis aquí, ¿vale? O sea, podéis seguir las tasas de la Fed aquí, ¿vale? Por ejemplo, en el máximo al cual llegó la Fed en el ciclo pasado fue a 2.5, o sea, 2.50% de sus 150 puntos de base. Esa fue la tasa terminal. Y después, lo que veis aquí es que aplicó recortes de 75 puntos de base. Lo cual llevó pues, la tasa a 1.75, ¿vale? 1.75 ahí. Y si os fijáis, las altcoins llegaron a su fondo. Llegaron al fondo. A partir de ahí empezaron a repuntar. Después de esos recortes de 75 puntos de base. Ahora sí, al final cayeron y hicieron un nuevo mínimo, pero es debido a una recesión, ¿vale? Porque tuvimos una mini recesión por culpa de la pandemia. Pero si no llega a ser eso, solamente las altcoins podemos argumentar que hubieran continuado subiendo. Básicamente. Así que me parece bastante interesante ver que ahí es cuando las altcoins realmente encontraron un fondo. Y a partir de ahí empezaron a repuntar. Entonces lo que me interesa ver ahora es cuándo entonces las altcoins podrían verse un poquito más beneficiadas. ¿Cuándo podríamos estar en ese ciclo de activos de riesgo? Risk on. Donde las altcoins, el Russell 2000, se verán más beneficiados. ¿Vale? Pero claro, hay una diferencia. En esta ocasión, en este ciclo, las tasas subieron muchísimo más por culpa de esa inflación que se disparó hasta el 9%. Entonces la Fed tuvo que ser muchísimo más agresiva con sus subidas de los tipos. ¿Vale? Llegó hasta un 5.50%. Así que estamos hablando de una tasa terminal de 5.50. 550 puntos de base. Y de momento la Fed ha recortado 100 puntos de base. Eso significa que la Fed ha recortado ya más de lo que hiciera en el ciclo pasado. La diferencia está que en el ciclo pasado las tasas de la Fed, la tasa terminal, subió hasta un 2.5%, en esta ocasión hasta un 5.5%, muchísimo más, ¿vale? O sea, es una gran diferencia, así que a pesar de que recortar 100 puntos de base, en verdad no ayuda a que estemos a un número equivalente al que llegamos en 2019. Para calcular eso, pues vamos a hacer lo siguiente, ¿vale? Para saber cuánto más quedaría de que recortara la Fed para estar a un número equivalente al del ciclo pasado, donde las altcoins encontraron finalmente un fondo y empezaron a repuntar. Bueno, pues simplemente es un cálculo fácil, ¿vale? Y lo vais a ver, vamos a sacar la calculadora.
Primero de todo necesitamos saber el porcentaje de lo que recortó la Fed desde el máximo de 2.5%. Y lo que necesitamos escribir es 75, que serían los recortes que hizo Jerome Powell en ese instante, 75 puntos de base. Y la tasa terminal, en este caso, pues 2.5, o sea, 250 puntos de base. Esto lo dividimos y nos da un 30%, ¿vale? Este 30% equivale al recorte que hizo Jerome Powell desde máximos. Y fue en este punto donde las altcoins empezaron a repuntar, encontraron su fondo, su suelo, no bajaron más de ahí, dejando la recesión claramente aparte. Entonces, en el ciclo actual, ya hemos dicho que hemos llegado hasta 550 puntos de base, un 5.50% en la tasa de interés de la Fed, y de momento hemos recortado un 1%, que sería pues 100 puntos de base. Eso hace que ahora mismo estemos en ese 4.5% en la tasa de la Fed. Y ahora pues vamos a descubrir la respuesta a la gran pregunta. ¿Cuánto debería recortar la Fed para alcanzar el equivalente al 30% de recorte del ciclo anterior, donde las altcoins encontraron un fondo, un suelo, y empezó el repunte? Pues para eso lo que necesitamos es poner ese 30% y lo vamos a multiplicar en este caso por 550 puntos de base, ¿vale? Ese 5.50%. Y eso nos da 165. O sea, la Fed necesita recortar 165 puntos de base desde el máximo de la tasa terminal, que era 5.5%, para que estemos a un número equivalente a cuando las altcoins en el ciclo pasado encontraron un suelo. La Fed ya ha recortado 100 puntos de base. Esta sí que es una cuenta bien fácil. Lo que significa es que quedan 65 puntos de base más por recortar. Y cuando lo haga, aunque las tasas aún estén más altas que aquí, ya habremos recortado el equivalente al de 2019. Y quién sabe, puede que en ese instante se haya dado por concluido ya QT, ¿vale? No me extrañaría nada. No me extrañaría nada para entonces, ¿vale? Lo más seguro es que sí, ¿vale? Yo no creo que se pueda extender muchísimo más. Aunque lo hayan desacelerado, no creo que lo puedan extender muchísimo más. Pero claro, entonces si esto llega a ocurrir, lo más probable es que al final algunas de mis predicciones con las altcoins y con la dominancia de Bitcoin, que llega a un 66%, por ejemplo, que llevamos ya más de un mes hablando de esto, y las altcoins entonces sí alcancen pues algunos de estos números. Por ejemplo, esta de Others, que son las altcoins fuera del top 10 en contra de Bitcoin, que estas aún tengan que caer algo más, repitiendo lo de ese mismo ciclo en esas fechas que acabamos de ver, ¿vale? Durante la subida de tipos, las altcoins cayeron un 65% en contra de Bitcoin, exactamente como en esta ocasión. Luego, pues durante una pausa de la Fed, recuperaron un 60%, exactamente como en esta ocasión. Luego, primera bajada de tipos, corrigieron un 46%, igual que en esta ocasión, después de la primera bajada de tipos de la Fed en este ciclo. Y después de la segunda bajada de los tipos, las altcoins, Others, necesitaron caer en contra de Bitcoin un 32% antes de ir al alza, ¿vale? Luego sí, nos comimos el COVID crash, pero ahí empezaron a repuntar. Sin este cisne negro seguramente hubieran continuado subiendo, como he dicho antes, ¿vale? De momento no estamos ahí, no estamos en ese 32%. Parece que estuviéramos progresando a él. El tiempo lo dirá cuánto le va a llevar, ¿vale? Quizás esté siguiendo esta tendencia. Pero si llegan aquí, ya os he dicho en muchas ocasiones, esto es lo que ocurrió en 2017, en donde estaban a finales de 2017, en los últimos meses de 2017. Y fijaros dónde acabaron, ¿vale? Con ganancias exponenciales. O aquí. Fijaros, qué pedazo altcoin season. Ahí se estuvo desplomando la dominancia de Bitcoin. Fijaros cómo se desplomaba la línea azul. Entonces quizás sí necesitemos ese recorte de 65 puntos de base. Puede ser, ¿vale? Pero eso es lo que dicen las cuentas. Necesitamos un recorte más de 65 puntos de base. Y nada, algunas otras noticias. La Planet va a emitir 13,3 millones de dólares en bonos para comprar más Bitcoin. Si no sabéis lo que son los bonos, porque eso es muy nuevo, mirad mi vídeo anterior y lo entenderéis un poquito más. Que fue un vídeo un poco más diferente, un poquito más educacional, desde mi punto de vista.
Michael Saylor ha vuelto a comprar Bitcoin, pero eso ya deja de ser noticia, nunca va a dejar de comprar Bitcoin y nunca va a dejar de emitir deuda para comprar más Bitcoin. Y luego, bueno, pues Larry Fink a través de este reporte ha dicho que si los Estados Unidos no consigue pues poner un poco la deuda nacional bajo control, pues entonces quizás al final Bitcoin, o sea, el dólar va a perder una posición ante activos como Bitcoin. Lo cual es, bueno, pues una vez más, tremendo, ¿no? Que Larry Fink haya dicho esto. Por supuesto que los Estados Unidos está trabajando para arreglar el tema de la deuda y ya hemos hablado esto en algunos de los vídeos anteriores, como en el anterior. Al fin y al cabo estamos en un periodo donde la deuda está en una espiral. Necesitan ponerla bajo control, pero esto lleva tiempo. Lleva bastante tiempo. No se hace de la noche a la mañana, ¿vale? Todos estos recortes que hace Touch llevan tiempo. Parte de estos gastos que actualmente están haciendo primero tienen que ser aprobados en el Congreso también, ¿vale? Entonces es un proceso bastante lento. Bastante lento. Pero bueno, por eso ya hablamos sobre este tema en vídeos anteriores. Y nada, un proyecto del cual tengo que investigar un poquito más es Ledger Zero, ¿vale? Porque fijaros, estuve haciendo algo de investigación anoche, porque bueno, ya estuvimos hablando de esto en el vídeo de PayFi del otro día. Ledger Zero es uno de esos que, bueno, pues trae interoperabilidad para todo este mundo. Y algo que me di cuenta, ¿vale? Mirando un poquito más sobre el proyecto, intentar estudiándolo un poco más, ¿no? Porque al final, pues luego está Wyoming, el estado de Wyoming, el cual ha decidido lanzar su propia moneda estable con la ayuda de Ledger Zero. Bueno, pues si miramos en estos momentos, Stargate, que es proyecto de Ledger Zero, ha tenido un gran repunte en febrero en su TVL. La historia es, como comento aquí en el Discord, ¿vale? La historia es que ha estado aumentando a pesar de que el número de mensajes entre cadenas en Ledger Zero se ha mantenido estancado, lo que sugiere un aumento significativo en la actividad de las ballenas. Así que tengo que investigar un poquito más Ledger Zero y si puede ser un proyecto interesante para la narrativa, stablecoins, PayFi y todo lo que están empezando a implementar. Y estos proyectos de ley que vamos a empezar a escuchar en los próximos días sobre monedas estables. Y por cierto, Ganzilla, esta subred en Avalanche dirigida a la narrativa del juego, donde está construido Off the Grid, que es este juego que está ahora en PlayStation. Y bueno, pues como era de esperar con otra moneda nueva, en esta ocasión de política monetaria restrictiva, con un market cap tan pequeño, aunque totalmente diluido, y de aquí las críticas, de 888 millones, o sea, ha salido con un market cap totalmente diluido de 1.000 millones de dólares. O sea, es que es tremendo, es tremendo. Por eso han habido muchas críticas de que, bueno, pues al final hay muchos desbloqueos por delante, capitales de este riesgo se beneficiarán de esto y al final pues es una narrativa la del gaming en blockchain que necesita muchísimo tiempo aún de adopción, ¿vale? Algunos de vosotros habéis sacado provecho, me lo habéis contado, que le habéis abierto un shot a esto, nada más salir. No lo habéis comentado en el Discord, porque bueno, en alguna ocasión yo lo he hecho en el pasado y lo he comentado y algunas personas que a lo mejor no estaban muy metidas en el mundo de futuros lo habéis intentado y os ha salido bien, pero en serio, esto puede salir muy mal y yo lo he dicho, ahora mismo las cosas están demasiado volátiles y no es lo más recomendable operar en futuros, porque es que sale Trump con cualquier historia, con cualquier post y te mueve el mercado drásticamente y te liquida. Entonces yo a día de hoy no animo a nadie a estar operando en futuros, que cada uno lo haga si quiere, pero realmente es demasiado arriesgado. Esta te puede salir bien, pero la siguiente te puede salir mal, porque una vez que te sale bien una, ¿sabes qué pasa? Que te vuelves codicioso, te vuelves adicto a ello y empiezas pues a tradear más y al final pues lo que ganas te lo has perdido por otro lado. Por eso al final es algo que yo realmente no animo mucho aquí en el canal a operar en futuros. Que el que lo quiera hacer pues perfecto, pero ya sabéis, el riesgo es muy grande y a día de hoy muchísimo mayor todavía. Pero bueno, esto es lo que ha sucedido en las últimas horas. Dejo a Bitcoin por aquí sobre los $82.000 y ahora pues tenéis también un poco una idea de dónde necesitaríamos que la Fed recortara para llegar al equivalente al ciclo pasado, donde las altcoins finalmente encontraron un fondo. Con esto me despido, suscribiros, dale me gusta y sígueme en redes sociales. Nos vemos en el próximo vídeo con más. Hasta entonces. Chao.